Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una historia de liderazgo, segundo capítulo, y hoy arrancamos con esta entrevista con una persona muy especial para mí, una mentora, una referente y una amiga que tiene una historia de liderazgo muy bonita y que ha venido hoy a compartirnosla con todos nosotros. Su nombre es Eva Fernández y bueno, en primer lugar, Eva, bienvenida. ¿Y Muchas quién es gracias. Eva? Para quien no te conozca, preséntate. Bueno, pues Eva es una mujer que ha tenido que trabajar mucho en conocerse, en liderarse, en sanarse. Es madre de dos hijos, uno de 18 años y otro hijo de 23. Es pareja de un gran hombre y bueno, y es líder en una comunidad, en la comunidad de Inspírate Cada Día. Y mi sueño, mi mayor sueño es que la humanidad descubra que nacimos voluntariamente para liderar nuestra vida, liderar desde el amor que somos y la abundancia que merecemos. Y bueno, pues desde ese lugar que ha sido y es todo mi trabajo diario, inspirándome cada día, de ahí el nombre de mi empresa, de Inspírate Cada Día, pues en el camino, todas las personas que pueda inspirar, pues feliz de hacerlo. Qué bonito. Y además con todo ese impacto que generas y con todo ese amor, ¿no? que desprendes. Eva, una pregunta. ¿Qué es para ti el liderazgo? Porque vamos a hablar de liderazgo, pero cada persona tiende a interpretarlo de una manera y bueno, podemos encontrar muchas definiciones, muchas formas de verlo. ¿Cómo interpretas tú y cómo vives tú ese liderazgo? Pues me encanta hablar de liderazgo porque hay muchas maneras de liderar, evidentemente. Hay muchos tipos de liderazgo. Y el liderazgo por el que yo abogo, en el que yo me trabajo a mí misma para liderar desde ahí, es liderar desde el amor y desde el respeto. Y para mí el liderazgo es, si tuviera que definírtelo, es la coherencia entre los objetivos que tiene mi adulta y los sueños y los deseos que tiene mi niña. Para mí el liderazgo es cuando soy capaz de, como hemos oído muchas veces, de pensar, de sentir y de hacer la misma cosa. Y para que eso se dé así, yo he descubierto en este trabajo mío de liderazgo conmigo misma que a veces como adulta yo quería unas cosas, pero había mi propio cuerpo, había algo en mí que me tiraba en otra dirección o que me paralizaba. Entonces no estaba siendo coherente con lo que decía. Yo digo, voy a hacer esto e incluso algo muy, muy espectacular que yo he vivido. Yo siempre, desde que yo descubrí que no hay nadie fuera y que todo es una proyección de nuestros propios pensamientos y creencias, en ese lugar entonces empecé a utilizar a mis líderes como aquellos agentes y aquellos personajes que me estaban ayudando a liderarme bien a mí misma. Y a mí me daba mucha rabia cuando me decían, es que no te entendemos, es que no tienes claridad. Y yo me cabreaba y decía, ¿cómo que no tengo claridad? ¿Pero cómo que no me expreso bien? Si la comunicación es lo mío. ¿Cómo que no me...? Y yo ahí prestaba mucha atención y quien me esté escuchando ahora de mis líderes se reirán porque se repetía mucho. No me lo decía todo el mundo, porque evidentemente cada uno te muestra una parte de ti, pero había una parte importante de mis líderes que me decían que faltaba en mi claridad. Y ahí es cuando entendí que yo decía unas cosas, pero luego no hacía honor a lo que decía. Y fue cuando empecé a descubrir esa sanación del niño interior y empecé a sanar en mí misma para que cuando yo quisiera hacer algo, asegurarme de que mi parte más interna también quería hacer lo mismo, ¿no? Y para mí el liderazgo es tener la capacidad de autoliderar tu vida. Cuando tú tienes la capacidad de autoliderarte a ti misma, simplemente desde el respeto y el ejemplo puedes liderar a otros. Y para mí el respeto mucho, porque también he tenido una experiencia muy, muy grande de yo ver a ciertas personas con un liderazgo X, identificarles con un tipo de liderazgo y ellos no verse ahí. Claro, es mi mirada. Pero sin embargo, cuando yo les he dejado a que ellos sean líderes en el lugar donde quieran y desde el lugar que quieran, han brillado de una manera espectacular. Entonces, no siempre las personas van a liderar desde el lugar que uno puede ver. Y efectivamente, al final, como tú bien dices,
ahí está la proyección que hacemos sobre la realidad, sobre el ver cada uno nuestra propia realidad y existen tantas realidades, ¿no? Como miradas tenemos. Y qué Exacto. importante, me gusta mucho eso que has dicho, ¿no? De volver a nuestro niño, ese niño inocente, puro, que realmente tiene, bueno, pues una serie de capacidades, una serie de dones, una serie de habilidades que muchas veces a lo largo de su vida se van capando y se van ocultando, bien por la sociedad, por las influencias de otras personas. Y qué bonito ir desde ahí para que trabajando con el respeto podamos llegar a liderar nuestras propias vidas, porque al final es la forma, ¿no?, en la que podemos llegar a ser referentes para otros. Si no Así es, somos referentes de nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder inspirar a otras personas, ¿no? exacto. Eso que acabas de decir para mí es la clave, ¿sabes, Jorge? Porque, bueno, en el camino lo descubrimos todo, ¿vale? Hay personas con toda su buena voluntad que no se dan cuenta que están siendo más jefes y directores que líderes. Un líder es aquel que solo con su ejemplo hace que los demás le sigan. Y yo siempre sentí eso. Yo quería que, sin tener que decir nada, quien quisiera que estuviese ahí a mi lado y a mi propio paso, que fuese aprendiendo y yo aprendiendo y juntos fuésemos creciendo, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta llegar donde estoy, Jorge, han pasado muchos años. Y yo he sido una persona que, yo siempre digo que quien se especializa en algo es porque ese ha sido su trabajo personal. Yo me he especializado en la sanación del niño interior porque mi niña tenía mucho que sanar. Una de mis formaciones se llama Del ego al corazón y es que yo he tenido que trabajar mucho ese personaje, ese ego, que se creó para poder estar donde hoy estoy. Entonces yo era una persona que quería liderar desde la inspiración, pero yo daba mucho orden y mandato. Yo tenía un nivel de exigencia muy, muy alto y mi nivel de exigencia era el que yo pedía a los demás. Entonces yo recuerdo, pedí yo en mis eventos, yo recuerdo líderes que les pedía que hicieran una presentación junto a mí, salíamos 4 o 5, y recuerdo decirme, es que me pongo nerviosa cuando tú estás abajo y me estás mirando, porque siento la presión de cómo me miras para que lo haga bien. Y yo decía, madre mía, pero si yo quiero que tú lo hagas como tú quieras, pero Ujú. una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que mi ego todavía está sin limpiar y sin sanar. Entonces, Claro. eso es muy importante, o sea, convertirnos en nuestra mejor versión para poder ser la inspiración de otros. Pero durante el camino cada persona que llega a mi vida, pues nos equilibramos en mi aprendizaje y el suyo. Entonces nadie llega a la vida de nadie por error. Por lo tanto, yo ahí me liberé siempre de culpa y siempre dije, si alguien ha venido a vivir esta experiencia, es que yo tenía que dártela y tú vivirla. Y los dos hemos tenido que aprender. Pero sí que es verdad que es un camino. Qué bonito el tomar esa referencia y esa filosofía, ¿no? De asumir que, bueno, cada uno tenemos una forma de poder aprender y que el hecho de encontrarnos en un momento dado nos sirve para los dos, para que cada uno seamos capaces de evolucionar y de crecer con el aprendizaje que vemos enfrente. Así ¿En es. qué momento o cuándo sientes que ocurre ese cambio, ese clic, ese momento en el que sientes la necesidad o el impulso de realizar ese cambio dentro de ti? Bueno, pues el momento en el que empieza toda la transformación en mí es un momento muy crucial de mi vida, en la que hace unos 14 o 15 años por lo menos, eh, pues empecé a sentirme muy triste. Y hay una frase que yo siempre digo que ahí es donde yo me di cuenta de que algo pasaba en mí y es que yo perdí mi sonrisa. O sea, yo una de las cosas que me sucede es que me río, o sea, mi sonrisa es como muy, muy particular en mí. Y yo recuerdo cuando yo trabajaba y me ponía al teléfono en mi anterior negocio, pues la gente me decía, te noto que te ríes hasta por el teléfono. Y me acuerdo de aquello, me decían, es que se te nota cuando te ríes hasta por el teléfono, ¿no? Entonces hubo un momento en el que yo perdí mi sonrisa y en el que, bueno, pues miraba a un hijo pequeño, a mi hijo pequeño en ese momento tenía 2 años y recuerdo que no me hacía ni ilusión verlo, ¿no? Y ahí dije, ay, ¿qué está pasando, no? Y ahí empezó todo un camino. No había depresión, no había nada, yo lo tenía todo, estaba muy bien, pero empezó a surgir una tristeza que yo hoy identifico como una crisis existencial
Y a partir de esa crisis existencial empecé a querer saber más, a querer conocer y la vida empezó a traerme a la velocidad de la luz cosas y cosas y cosas y empecé. Y bueno, todo empezó por la energía Reiki, que me inicié ahí, luego empecé con el tema de los cuarzos, que empecé a trabajar con la energía que trae un cuarzo. Y luego empecé con la nutrición y empecé con Just Plus, que llegó a mi vida y fue un antes y un después. Y con Just Plus vino mucha gente. Y cuando vino tanta gente, yo dije, a ver, ¿qué hago yo con tanta gente? Si yo no me he preparado para esto. Entonces ahí me puse delante del liderazgo. Y ahí fue donde empecé todo mi camino, donde empecé a aprender a cómo sanar el niño interior, a entender el comportamiento del ego, a saber ayudar a las personas, a poder acompañarlas a ser su mejor versión mientras yo me convertía en la mía. Y ahí empezó todo un camino hasta el día de hoy, de nuevas cosas que han ido apareciendo, pero sobre todo ahí empezó todo decir, bueno, yo tengo que entender, yo había una cosa que decía, yo me preguntaba mucho cuando tenía tanta gente delante de mí, en un mundo de ventas, tanta gente en un mundo de ventas, eso era una locura. Y yo decía, ¿y por qué cada uno es de una manera de ser? O sea, este me dice una cosa, luego entre ellos como que habían disputas entre ellos. A mí eso no, me ponía nerviosa, no entendía. Y entonces tuve que entender el comportamiento del ser humano, entender la mente. Y a partir de ahí, pues me he hecho una experta en mentalidad, me he hecho una experta en saber por y para qué cada persona hacemos lo que hacemos, ¿no? Y por qué pensamos lo que pensamos. Y para hacerme una experta en eso, pues he tenido que sanarme y seguir sanando cada día, desde luego. Qué bueno, qué bien. Y me gusta mucho lo que mencionas, porque al final, a la hora de gestionar equipos, hay unos patrones, hay unas situaciones que se dan constantemente. Y al final, el tema de los conflictos es un tema muy recurrente en cualquier equipo. Y quería preguntarte, ¿cómo vivías tú esa situación? Porque por un lado entiendo que a nivel interno, pues te generaba esa frustración, ese malestar. Y hacia afuera, ¿cómo lo transmitías? Y sobre todo, ¿cómo has ido gestionando, cómo has aprendido a ir transitando esas situaciones para que, bueno, te resulten más fáciles, un poco tomártelo por cómo te lo tomas tú y luego, por otro lado, también cómo lograr que haya esa cohesión, esa mayor cohesión y esa menor tensión que a veces ocurre y sobre todo, pues, en el mundo de las ventas sabemos que Mm. a veces es muy habitual entre los miembros del equipo. Pues mira, antes de llegar a este punto de autoconocimiento y de despertar esa crisis existencial, yo tenía una correduría de seguros, como tú bien sabes, y claro, yo ya negociaba. Entonces, la vida, Jorge, te enseña cosas sin tú saber para qué. Entonces, algo que yo hacía de una forma muy natural era cuando yo tenía dos personas, dos franquiciados míos o tres que estaban entrando en conflicto, de forma natural yo quedaba con los tres a la vez. Y entonces hacía que llegáramos a un entendimiento y les hacía que se expresaran cada uno sin el otro poder hablar. Yo eso lo hacía sin que nadie me lo hubiera explicado. Y entonces cuando yo siempre les decía, seguro que tú no quieres hacerle daño a ella, seguro que tú no quieres hacerle daño a la otra. Entonces vamos a ver qué está pasando, que estáis generando ese conflicto entre vosotros. Y a mí eso era antes de saber nada de cuál es el comportamiento mental. Yo eso era desde mi manera más innata, porque a mí me hacía sufrir mucho. Yo he llorado mucho, ¿eh? He llorado mucho, mucho con estas situaciones cuando alguien me decía, el otro me decía, me generaba tanta impotencia como tú bien has dicho, que yo no, yo decía, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo resuelvo? Porque no se pueden estar enfadando. Yo no quiero eso, yo no quiero que haya juicio, yo no quiero que critiquen, pero yo no sabía cómo cortar eso, ¿no? Entonces empecé de una manera muy natural a unirlos, a juntarlos y a decirles que no me gustaba que hablaran por fuera de otros, que si había algún problema, que cada uno hablase con quien tuviera que hablar. Hasta que llegó el momento que hasta dije que yo no daba permiso a que en mi equipo, en toda mi franquicia, los franquiciados hablaran mal unos de otros. O sea, yo no les daba permiso al juicio. Y si en algún momento eso lo oía, ellos entenderían que yo me enfadaría y hablaría con la persona que tuviera que hablar e incluso solicitaría la baja de ese franquiciado si en algún momento no quería entrar por la comprensión y la compasión con los compañeros. Eso hasta una franquiciada incluso la invité a irse en una ocasión. Porque esto a mí me ponía muy nerviosa porque no entendía por qué no podía haber buena voluntad. Otra cosa es que yo me enfade, que tal, pero que hubiera buena voluntad. Habiendo buena voluntad se podía llegar a acuerdos.
evidentemente, cuando todo se resolvió, cuando yo entendí todo, y entonces, aunque no les gustaba y les cabreaba, yo les hablaba desde la terapia espejo. Ujú. Entonces, cuando venían diciéndome: "Es que fulana me ha hecho", yo le decía: "¿Y a ti qué te hace sentir eso?". Pues va a ser que el problema es tuyo porque ella ni ha venido a verme y tú sí has venido. Por lo tanto, vamos a ver qué te pasa a ti. Entonces terminaba haciéndole un trabajo de terapia, ¿no? Entonces llegaba un momento en que decían, yo no digo nada porque al final todo es mío. Pero es que todos han aprendido que todo es nuestro, ¿no? Y bueno, eso ha sido ya en la evolución. Pero sí, ahí tuve yo mi año, recuerdo un año muy, muy duro. El año 2016 para mí fue un año de gestión emocional durísimo, porque fue cuando más gente tenía y todavía yo no había aprendido y fue un año de gestión emocional importante. Fíjate qué importante el saber escuchar, ¿no? Saber escucharnos en primer lugar a nosotros mismos, qué es lo que nos está generando cuando vemos cualquier tipo de conflicto o de situación que nos resulta desagradable. Y qué importante también cuando somos parte del conflicto, parte, digamos, activa, cómo pones a esas personas delante para decir, bueno, ahora es el momento de escucharos sin derecho a réplica inmediata, ¿no? Escuchar a la otra persona para intentar entender, comprender qué es lo que está viviendo la persona que está enfrente, porque, como tú bien has dicho, no te quiere hacer daño, y a partir de ahí empezar a conectar a las personas, ¿no? Que muchas veces es el mirarnos hacia adentro lo que nos impide ser capaces de conectar con la otra persona. Tal cual, tal cual. Cuesta mucho mirarse hacia adentro, pero hay un momento, yo siempre le digo a mi equipo, digo, hay un momento donde tu propio ego descubre que cada vez que vas hacia adentro y el ego mira donde le duele, se produce un salto. Se produce un salto a nivel de autoestima, un salto a nivel de seguridad, un salto a nivel de confianza. Y hay un momento en la vida donde, por lo menos yo lo he experimentado y muchas personas a mi alrededor, hay un momento en la vida donde cada vez que hay una parte o una piedra o un conflicto, cualquier límite que te estás viendo delante de ti, no dudas ni un solo segundo en decir voy a mirar qué es porque si Mm. atravieso esto llego donde quiero llegar, llego al siguiente paso. Y esto es muy hermoso, ¿eh? Cuando esto, tu propio ego, eso lo descubre y ya no tiene miedo y ya no dice, ahora me toca a mí, y no está en ese juicio, sino está en que cada vez que yo miro crezco más, pues ya se hace de una manera como muy natural, ¿sabes? Que nunca nos lo han enseñado, pero debería de ser para todo el mundo de una manera muy natural mirar a ver qué es lo que nos está limitando, ¿no? En aquello que queremos. Al final acaba actuando, yo creo, ¿no? Como un resorte en el que en el momento que detectas, ¿no? Ese malestar, esa incomodidad, dices, bueno, voy a mirar, y cada vez como que tardas menos, ¿no? A medida que vas entrenando en esa mirada hacia adentro, en esa escucha, y te permite ir dándote cuenta de cuál es, en ese caso, aquello que te está generando ese malestar, ¿no? Que no deja de estar dentro de nosotros mismos. Eva, ¿tú qué recomendación le dirías a cualquier líder, a cualquier persona que está gestionando equipos y que sienta que está en ese estado de esa Eva del 2016, cuando tenía esa frustración, cuando lloraba porque decía, no quiero esta relación entre los miembros de mi equipo y no quiero que esto sea el ambiente que hay en mi equipo? ¿Qué mensaje podrías mandarle a alguien que hoy en día todavía se pueda estar encontrando en ese momento? Bueno, yo desde luego le recomendaría que mirara adentro, le recomendaría que se convirtiera en su mejor versión, que mirara a ver qué es lo que hay en él que le hace mirar los conflictos fuera, que fue lo que yo hice, mirar por qué yo tengo que ver conflictos, qué conflictos hay dentro de mí. Y cuando yo empecé a mirar todos los conflictos y todas las incoherencias que habían dentro de mí, pues una vez más, Jorge, volvemos a lo que hablábamos, que todo lo que hay dentro está fuera. Y esto a veces es una frase como muy hecha y a veces no se entiende. Pero yo, no sé, siempre me gusta hacerlo como de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces yo siempre digo, si tú dentro de tu cuerpo hay un CD y ese CD tiene una serie de canciones, cuando tú pones el CD suena esa música. Entonces cuando suena esa música, oyes esa música. Pues imagina que tienes una cinta de vídeo con una serie de grabaciones. Cuando tú la enciendes, por tus ojos ves
fuera lo que hay grabado en tu cinta de vídeo. Llega un momento en que lo que estoy viendo no quiero verlo y quiero cambiar la cinta. Vamos dentro, vamos a ver qué podemos borrar y qué nueva información podemos implementar en la cinta. Porque esto es así de mágico. Cuando tú implementas, yendo a la sanación, yendo a las experiencias de esa niña y sanas todas esas heridas, yo siempre digo que hay 1000 maneras de llegar dentro. 1000 caminos y 1000 terapias y todas son buenas y todas funcionan. Yo hablo de la que yo conozco, pero sé que cualquier terapia te puede hacer llegar ahí, pero hay que llegar a esa experiencia y hay que ver ese primer día de esa niña de 3, 4, 5 años, 2 años, aquello que vivió, aquello que grabó, hace que en mi cinta de vídeo yo esté reproduciendo. Si yo cuando era pequeñita mis amigas del cole me rechazaban y me decían y tal, pues yo voy a ver en mi cinta de vídeo a día de hoy todavía líderes de mi equipo que me rechacen, líderes que hablan de mí, porque es lo que en mi cinta de vídeo hay grabado. Si yo quiero ver personas que se aman entre ellas, que me aman a mí, que desarrollan su liderazgo, que inspiran a otros, pues dentro de mi cinta de vídeo tengo que tener, eres merecedora de ser ayudada, eres merecedora de que crezcan con tu crecimiento, eres merecedora de ver a las personas cómo son cada vez su mejor versión. Tienes que tener todo eso grabado dentro para que sea lo que veas. Entonces, pues yo les diría que no pierdan ni un minuto más de su tiempo y que miren dentro, porque convirtiéndose en su mejor versión, vamos, se van a convertir en grandísimos, grandísimos líderes que puedan hacer de verdad de otras personas su mejor versión y eso es muy hermoso porque yo siempre lo digo, no hay nada más hermoso que ver a una persona en un nivel y verlo después en otro nivel muy diferente como yo te veo a ti, Jorge. Es, la verdad que es muy bonito y estoy totalmente de acuerdo en esa satisfacción, ¿no? Ese reconocimiento también cuando ves ese trabajo de acompañamiento, sobre todo aquellas personas, ¿no? Que trabajamos en acompañar a otros para que puedan pues, sacar su mejor versión, llegar a unos niveles mejores, mejorar su vida, las de las personas que están a su alrededor. Así que qué bonito, qué importante y muchas gracias también por la parte que me toca. Eva, con respecto a los equipos, a la hora de trabajar con los diferentes equipos y una vez que un líder ha decidido en realizar ese trabajo personal, ¿tú cuáles crees que son los pilares sobre los cuales se debe mantener la cohesión, el trabajo organizado, en autonomía del equipo? ¿Cuáles crees que son serían los valores que impulsarían o que desde tu experiencia han impulsado a tus equipos bueno, que a su vez ellos puedan trabajar de forma tanto individual como colectiva, como un verdadero equipo? Pues mira, a día de hoy, después de todo lo vivido y experimentado, considero lo más importante es tener la capacidad de identificar el liderazgo de cada uno, tener la capacidad de saber cuál es el sitio donde más brilla esa persona. Eso es lo primero, o sea, dónde es el sitio donde más feliz está esa persona y más fácil se le hace todo. Para mí es muy importante que todos sepan de todo un poco. Para mí es muy importante que todos conozcan todo, aunque cada uno se especializa en lo suyo, pero que todos conozcan un poco de todo. Y cada líder, un líder no tiene que saberlo todo, pero un líder sí tiene que saber dirigirlo todo. Entonces, cada uno de ellos tiene que suceder lo mismo. Tienen que ser expertos en lo suyo, pero tienen que tener la capacidad de gestionar muy bien aquello que les rodea. Cuando tú tienes la capacidad de brillar en el espacio donde estás y conoces todos los otros espacios, te puedes convertir en un líder y llevar un equipo tan grande o más grande todavía que el mío porque has sido capaz de ver cuál es tu mayor talento y desde tu mayor talento lidera. A lo mejor mi mayor talento es la comunicación y yo no necesito a nadie para comunicación y lo hago desde ahí. Pero si mi mayor talento a lo mejor no es la ejecución, necesito un experto en ejecución. Pues el que sea un experto en ejecución puede liderar mucha gente siendo experto en ejecución y a partir de ahí coger un experto en comunicación. Entonces, pero si cada uno es experto en lo suyo y cuando cada uno es experto en lo suyo, ya no están en la búsqueda
de reconocimiento, ya no están en la búsqueda de este lo hace mejor o yo, es que yo lo hago como yo lo hago porque yo soy experto en lo que yo soy. Entonces, a partir de ahí se solventan muchas cosas y se genera mucha unión. Yo ahora mismo tengo un equipo como muy compacto, sobre todo en una parte muy, muy importante de los retiros, y yo les veo y es que son una. Es que se unen, es que hay una cohesión, pero cada una tiene, sabe perfectamente cuál es su sitio. Y todas saben quién les está liderando. Hay una persona que les lidera y no soy yo. Entonces, todos tienen que mirar a esa persona y esa persona tiene que saber ejercer su puesto de liderazgo. Porque cuando una persona está ejerciendo algo y no está en su sitio, los demás tampoco funcionan. Entonces, cada uno tiene que ser y estar muy de acuerdo en el sitio donde está. Y si no, hay que hablar con la persona que corresponda para decir, no me encuentro, no es mi lugar, algo no falla, algo no funciona. Y desde ese lugar yo siento que cuando todos están, cuando todos sienten que están haciendo lo que más fácil les es, más les gusta, bueno, es que el equipo va solo, es que es brutal. Fíjate, una vez más volvemos, ¿no? A esa escucha, a esa observación también de quien tenemos enfrente, que muchas veces puede incluso no llegar a ser consciente de cuál es su máximo punto, ¿no? El sitio donde mejor se desenvuelve, pero qué importante es para el líder ser capaz de observar a los miembros de su equipo para que si ellos incluso no son capaces o no han llegado todavía a ese punto de detectar dónde brillan, dónde se encuentran más a gusto, dónde pueden aportar más, ser capaz también de ubicar, ¿no? Las piezas del equipo y que de esa manera el puzzle encaje y la Claro, sintonía aparezca. claro. Que la melodía suene, ¿no? Como digo Eso yo. es. Cuando todo está la melodía suena. Y bueno, es verdad, ¿eh? Lo que tú dices, mucho observar, observar, porque hay veces que observas y dices, wow, ¿cómo va? Qué bien, cómo se le nota que este es su sitio. Y hay otras veces que observa y dices, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tira, que no saca, que no saca. Y bueno, pues ahí hay que hablar, hay que escuchar. Yo soy muy de decir, venga, que te invito a comer y nos vamos un día entero juntas. Yo soy muy de hacer eso y de irnos un día entero y estar hablando, charlando, para que se vaya dando todo lo que se tenga que dar y podamos llegar al punto de encuentro donde tenga que ser y poder. Y también me he visto en la necesidad a veces de invitar a personas a decirle, fuera de este lugar vas a brillar más, este no es tu sitio. Y eso duele, pero yo he querido ser valiente a eso también y a personas muy importantes en mi vida les he invitado a que no termina y es porque, y en cuanto salen, empiezan a brillar en otro lugar. Entonces, también es muy importante ser valiente porque cuando yo siempre digo que cuando das espacio a que un pájaro vuele, otro vendrá a ser cuidado igualmente y a volar contigo, ¿no? Entonces, pues también esa parte en el liderazgo, esta es una de mis últimas pruebas que la vida me ha puesto y ha sido ser capaz de reconocer que había una persona a la que tenía que decirle que este no era su lugar en este momento y que a lo mejor después sí, pero en este momento no. Y con todo el amor del mundo invitarla a que buscara su sitio, ¿no? Vaya reto, ¿eh? Vaya reto el tener que decir algo cuando se trata de un miembro importante del equipo, alguien que sabes que aporta, pero que no termina de poder brillar, ¿no? Todo lo que es capaz y que a su vez, como bien has dicho, está generando también que el equipo no pueda avanzar más porque al final no deja de haber una pieza que no está funcionando o no está desarrollando su tarea, su labor, como realmente podría hacer o podría ocupar otro puesto, ¿no? Viniendo a sustituir a otra persona. O sea que Así es, así es. enhorabuena, enhorabuena también porque dar esos pasos son complicados. Mm. Eva, nos has hablado acerca de retiros, nos has hablado acerca de distintas formaciones. Yo sé que tú tienes distintas formaciones y distintos enfoques del liderazgo en tus diferentes negocios. Cuéntanos un poquito cómo los ejerces y cómo los tienes organizados para aquellas personas que deciden bien entrar en un trabajo más personal, bien en un trabajo más de liderazgo, porque sé que también arrancas con un proyecto muy bonito dentro de poco relacionado con el liderazgo. Cuéntanos. Bueno, pues las personas pueden llegar a mí con, bueno, pues con un proceso de mentoría individual.
Luego tengo unas formaciones que para mí son un antes y un después, son espectaculares. Ahí impartimos dos máster. Uno es la sanación del niño interior, inspirado en la psicología transpersonal, que las personas van a encontrar una herramienta muy, muy poderosa para poder ir a esa información del inconsciente más profundo y poder transformar esa información y a la misma vez, mientras están aprendiendo, se produce una sanación personal espectacular y terminas pues teniendo una grandísima herramienta y siendo tú una mejor versión de ti mismo con diferencia. Luego yo me di cuenta que era importante que los empresarios, los emprendedores llevaran un acompañamiento y que descubrieran alguna serie de cosas que yo como empresaria que he estado durante 29 años siendo empresaria sin conocer este mundo, pues yo me sentía muy sola y yo quería que alguien me hubiera acompañado y entonces hemos creado un máster que se llama LIEN, Liderazgo y Emprendimiento con llave en mano, y el objetivo es que se trabaje en 4 áreas muy importantes para mí como empresaria, que todo empresario tiene que tener. Una de ellas es ese autoconocimiento, ese liderazgo, ese crecimiento personal, sobre todo ese enfoque hacia la sanación, hacia cuáles son las heridas que no te estás dando cuenta, que te están generando unas creencias, esas creencias unos pensamientos y esos pensamientos unas acciones que pueden ser más expansivas o más limitantes. La segunda es la de el liderazgo. Tienes que reconocer qué tipo de liderazgo tienes tú y desde ahí sacar tu máximo liderazgo y aprender a reconocer otro tipo de líderes, como son el liderazgo de cada uno, porque eso va a hacer que tu empresa vaya muchísimo mejor. Luego vamos a trabajar a nivel de estrategias y a nivel de objetivos, evidentemente, porque si la empresa no tiene una estrategia, un foco, un objetivo hacia dónde vas, pues es como ir a un sitio sin mapa, ¿no? Pero luego lo más importante, que yo creo que es lo que marca un antes y un después, es que hemos incorporado la cuarta área, que es la de la ejecución. Y va a ser una guía y un acompañamiento asegurándonos que estás haciendo todo lo que tienes que hacer. Entonces hay un formador que solo está para la ejecución, para ver que estás ejecutando cada paso y que no se quede en una formación más pagada y no aplicada. Y bueno, luego tenemos los retiros para los más valientes. Los retiros para los que dicen, me voy 3 días y lo doy todo. Entonces yo digo siempre que el que entra en Inspírate cada día tiene que hacerlo todo, tiene que pasar por un proceso de los 4 retiros, porque son 4 retiros, un retiro es una saga de 4, el retiro del niño interior, la sanación de padres y ancestros, la sanación de la pareja, pareja interna, pareja externa, y la conexión con la divinidad. O sea, somos un ser humano, entonces no se nos puede olvidar que somos seres expansivos y llenos de amor y de luz, que nacimos en un cuerpo humano que nos limita mucho y hay que recordar quién somos para poder vivir una grandísima vida. Entonces, pues esos 4 retiros, todo ser humano debería de hacerlos porque son impresionantes. Y, y bueno, y luego pues tengo una franquicia personal también muy bonita donde yo desarrollo líderes ahí en esa franquicia y hacemos que las personas pues conozcan una manera muy fácil de nutrirse a través de lo más importante que es la nutrición de la fruta y la verdura, los nutrientes que nos aportan y muchos antioxidantes. Entonces pues también tengo esa franquicia que para mí es pues es un antes y un después también. Yo creo que es yo siempre digo que es el alimento del ego que no se entera que le estamos dando. Entonces, pues bueno, al ego le vamos a ir limpiando, limpiando, limpiando y es un catalizador que nos, por lo menos para mí, las experiencias que tengo son un catalizador al éxito. Entonces, pues ahí todas las personas que están conmigo les ayudo yo a que desarrollen ese liderazgo también. Qué bonito, qué potente y Bueno, qué variado, porque la qué verdad es que al variado, sí, final sí. es impresionante cómo las maneras en las que tenemos de llegar a hacer lo que hemos venido a hacer pueden ser muy variadas, pueden ser muy diferentes, pero realmente el objetivo y el fin acaba siendo el mismo, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que le da mayor coherencia, mayor valor a todo lo que tú haces, que desde distintos enfoques, de distintos puntos nutres, inspiras y permites que la gente, que muchas personas puedan seguir creciendo, seguir evolucionando y hacer de este mundo un mundo mejor. Así es. O sea que Así es. muchísimas gracias. Eva, para ir terminando, yo te quiero lanzar una pregunta y es que, bueno, pues quería proponerte si nos puedes a su vez proponer quién te gustaría que fuese invitado al podcast. Yo me pondría en contacto con esa persona, le diré que voy de tu parte y que aproveches a lanzarle una pregunta que no sabrá cuál es y que, bueno, pues irá de tu parte. Así que no sé si te ocurre alguien.
¿Quién Bueno, podría ser? la persona sí se me ocurre y ahora se me irá ocurriendo la pregunta. Pues la persona me encantaría que fuese mi compañero de vida, mi compañero de camino, que es Curro Medrano, un grandísimo empresario y es el profesor que lleva la parte de ejecución en el máster de Lien. Y bueno, creo que tiene mucho, mucho que aportar al mundo, mucho. Es una persona que tiene muchísimo que aportar en el mundo empresarial y en el mundo emprendedor. Y la pregunta, pues fíjate, yo le diría que te dijera 3 puntos básicos que cada emprendedor tiene que tener presente cada día. Pues ahí queda la pregunta, ahí queda la propuesta. Hablaremos con Curro, que además será un verdadero placer si acepta la invitación de estar también en otro episodio del podcast y le lanzaremos esa pregunta, esos 3 puntos, las 3 claves para que todo emprendedor tenga en cuenta cada día. Muy bien. Muchas gracias, Eva. Dinos antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos está escuchando? ¿Cómo puede contactar contigo? Por si, bueno, quiere adentrarse, conocer más, saber dar algún paso en ese crecimiento y en ese acercamiento al liderazgo y al autoconocimiento que tú haces. Muy bien, bueno, lo primero quiero darte las gracias, decirte que ha sido un verdadero placer y un orgullo, de verdad, de poder estar aquí contigo y bueno, y verte tan brillante, verte tan brillante. Me pueden encontrar en Inspírate cada día. Ahí pueden ver y acceder a pedir información para todo en el Linktree que hay en el perfil de Instagram, en Inspírate cada día. Directamente ahí en el Linktree tienen un montón de accesos para información de retiros, de los 2 máster, para una mentoría conmigo. Ahí pueden acceder a todo. Y pueden seguirme también en Eva Fernández Ross en Instagram o en Facebook también. Y bueno, pues por ahí me pueden ver perfectamente. ¿Vale? Fenomenal, pues dejaremos los enlaces en las notas del podcast para que cualquiera pueda tenerlos a mano. Y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y un auténtico honor tenerte hoy aquí y bueno, para disfrute mío personal y de todas las personas que nos están escuchando y que nos escucharán. Muchas Es igual. gracias y nos vemos prontito. Gracias de verdad, Eva. Hasta pronto. Gracias, Jorge. Chao, Un chao. placer, precisas. Muchísimas gracias.